Muchas bendiciones para todos ustedes y muchas gracias nuevamente por entrar a ese canal y como siempre hacen, se pueden suscribir a mi canal, pueden poner me gusta abajo también y también pueden escribir comentarios ahí abajo. Hoy queremos nuevamente compartir una pequeña palabra de Dios. Seguimos en la cuarentena, donde nosotros debemos estar en nuestras casas y siempre animamos a esto, de que podemos cuidarnos, que podemos realmente proteger a nuestra familia y a todas nuestras vidas. Amén. Hoy queremos compartir y queremos seguir con ese pasaje de Filipenses capítulo 2, donde realmente encontramos muy grandes bendiciones para nuestras vidas. La semana anterior hemos compartido cómo el Señor Jesucristo ha tomado una acción. Él se ha despojado de sus privilegios. Él siempre seguía siendo Dios, Dios en el mundo, el Emmanuel, Dios con nosotros. Sin embargo, Él dejó sus privilegios tal como explicado ya la semana anterior. De ese despojamiento y esta humildad que el Señor Jesucristo ha tomado, también Él ha sido exaltado cuando Él ha muerto por nosotros, muerto en la cruz. Él también ha sido exaltado y es el Señor. Y toda rodilla, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios nuestro Padre. Obviamente de este mensaje del Evangelio del Reino resultan consecuencias para nuestras vidas. Obviamente, en primer lugar, resulta que nosotros, cuando creemos en el Señor Jesucristo, podemos ser salvos, podemos volver a conocer a Dios, podemos realmente estar en la presencia de Dios y vivir con Dios. Pero también resultan otras consecuencias en nuestras vidas, y de eso queremos observar lo que escribe el apóstol Pablo en el capítulo 2 de los Filipenses. Vamos a compartir hoy día desde el versículo 12 hasta el versículo 18. Nosotros como cristianos, como personas también simplemente, nuestras vidas expresan algo, nuestras vidas hablan. Como muchas veces también decimos, a veces no hablamos con las palabras, sino también con nuestras acciones. Eso es cierto. Nosotros brillamos a través de nuestras vidas, brillamos algo en este mundo. Tu vida, mi vida, sí o sí brilla. Nuestras vidas sí o sí hablan. La pregunta es, ¿qué habla nuestra vida y qué cosa brilla en nuestras vidas? ¿O con qué brillo brillamos e iluminamos en este mundo? También podemos preguntarnos con qué intensidad brillamos nosotros, con qué intensidad hablamos, o con qué clase de luz, si hablamos de iluminar este mundo, con qué clase de luz brillamos nosotros. Por lo menos en la física se conocen, ¿no es cierto?, diferentes clases de luces, diferentes frecuencias de luces. Entonces la pregunta es realmente con qué clase de luz brillamos, porque de brillar, eso vamos a leer en este momento, sí o sí brillamos, sí o sí iluminamos con algo en este mundo. Sea una luz buena o mediana o mala, pero sí brillamos. Dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 12 al 18, voy a dar lectura. Si tienen sus Biblias, también pueden abrirlas y puedan revisar y ver ahí cómo se expresa el escritor. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado.
aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Recordemos que Pablo ha estado en la cárcel en la ciudad de Roma, en su primer encarcelamiento en Roma, y él escribe varias cartas que reconocemos como las cartas del encarcelamiento donde Pablo estuvo preso. Y esta carta también y da instrucciones muy importantes realmente, donde él prácticamente se ha encontrado en confinamiento como todos nosotros. Sin embargo, eso no impedía para él seguir hablando el Evangelio de Cristo, seguir enseñando todo lo que corresponde a una vida, como él decía en el capítulo 1, una vida digna del mensaje de Cristo. Aquí el apóstol Pablo, y juntamente con Cristo más bien, observamos que tanto Cristo y el apóstol Pablo decían que nosotros somos luz en este mundo, y Pablo dice, nosotros somos iluminadores en un mundo enfermo. Nosotros somos iluminadores en un mundo enfermo. El Señor Jesucristo en Mateo 5:14 decía, vosotros sois la luz del mundo. Es un indicativo presente, quiere decir, siempre lo seremos. Nos demos cuenta o no nos demos cuenta. O lo busquemos o no lo busquemos, nos esforcemos o no lo hacemos, vivamos realmente la vida cristiana o no la vivamos. Somos nosotros como hijos de Dios, como cristianos, somos la luz del mundo. Y en nuestra unión con Cristo, justamente esta luz de Cristo pueda manifestarse en nuestras vidas. Ahora sí, eso sí va a depender mucho. Iluminamos en este mundo, hablamos con un mensaje en este mundo, pero nosotros podemos definir y escoger con qué mensaje y con qué iluminamos en este mundo. Pablo decía en el versículo 15 que hemos leído, ustedes están resplandeciendo y han confesado, porque han confesado y conocido al Señor Jesucristo. Están resplandeciendo en este mundo. Ustedes están emitiendo un mensaje en este mundo. Lo que Pablo claramente aquí nos muestra, qué mensaje vamos a transmitir y qué cosa nosotros vamos a mostrar en este mundo. Pablo utiliza aquí una palabra muy interesante, donde él dice que ustedes están resplandeciendo, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, en medio de una generación maligna y perversa. Es algo muy interesante cómo el apóstol Pablo se expresa aquí. Dice en una generación maligna, exactamente dice un mundo enfermo, un mundo torcido. La palabra que Pablo utiliza es muy interesante, es la palabra scolios, de lo que nosotros derivamos hoy una enfermedad realmente, que es la escoliosis, que es donde la columna vertebral de una persona está totalmente doblada. Nuestra columna siempre tiene una cierta curva, eso es normal, pero la escoliosis es una torcedad, es una deformación de la columna vertebral totalmente deformada, totalmente donde la persona ni siquiera puede enrectarse sin estar totalmente deformada su columna. Y esta ilustración del apóstol Pablo que él llama un mundo scolios, un mundo enfermo, torcido, es una ilustración muy fuerte y muy significativa, porque realmente el mundo no solamente es un poco torcido, un poco negativo, un poco pecaminoso, sino la misma columna vertebral de este mundo, de todo lo que el mundo, cómo lo hace funcionar, de lo que es el mundo, de cómo se mueve el mundo, todo está totalmente torcido y deformado. Por eso él lo llama el mundo escoliosis, torcido, deformado totalmente. Cuando Dios ha creado este mundo, no lo ha creado como ahora lo vemos.
Y es evidente, es muy evidente lo que Pablo dice, que este mundo está desfigurado, está torcido y deformado. El mundo está deformado y torcido en primer lugar moralmente y también espiritualmente. Buscan de repente una moral, como dice el profeta Isaías, llaman a lo bueno, lo llaman malo, lo que Dios llama bueno, lo llaman ellos malo, lo llama el mundo malo, y lo que Dios llama malo, el mundo lo llama bueno. Está torcido, está deformado el mundo y también espiritualmente. En vez de dar la honra al Señor Jesucristo, el bendito Salvador, Señor y Creador de nuestras vidas, buscan en otras áreas su espiritualidad para poder satisfacer su necesidad del espiritismo, etcétera, etcétera. También en este aspecto el mundo está totalmente deformado. Tal vez en esos días nos damos cuenta un poco mejor, un poco más, terriblemente más, nos damos cuenta cómo el mundo está enfermo en esos días del COVID-19, donde realmente el mundo está enfermo. Pero ojo, debemos tener mucho cuidado. ¿Acaso el mundo está enfermo recién desde el COVID-19? Tal vez es ahora un poco más notable. Sin embargo, el mundo, desde que ha caído la humanidad en el pecado, está siendo deformado, está torcido el mundo en el cual vivimos. Entonces, no podemos simplemente decir ahora, porque ahora apareció el COVID-19, ay, ¿por qué Dios permite eso? Ay, ¿por qué así? ¿Por qué Dios no hace algo? Incluso nos han llamado a los pastores como si tuviéramos un poder especial, aunque algunos se presentan así, pero no es cierto. No tenemos ningún pastor, tenemos un poder especial, pero como un poco haciéndose la burla, ¿dónde está Dios ahora en todo esto? Claro, como que ahora nos damos cuenta que tal vez una persona cercana o conocida ha muerto por esta enfermedad. Sin embargo, el mundo ha estado enfermo siempre. El mundo y la gente se enferman todo el tiempo y mueren todo el tiempo. Dios decía claramente a través del profeta Ezequiel, Dios no quiere la muerte del que muere. Dios no tiene aquí la responsabilidad. Dios no podemos juzgar a Dios, sino el mundo en el cual vivimos está enfermo. El mundo en el cual vivimos está maligno. Pablo dice perverso, Pedro decía generación perversa, el Señor Jesucristo decía una generación maligna. Por eso nos anima aquí el apóstol Pablo de ser iluminadores en este mundo. Somos nosotros iluminadores, resplandecemos en este mundo. Tú puedes influir con qué clase de luz y con qué intensidad tú vas a iluminar en este mundo. Como ya dije, sí o sí iluminamos y hablamos con un mensaje alrededor nuestro. Pero es nuestra responsabilidad con qué mensaje hablamos nosotros. Aquí el apóstol Pablo nos da algunas instrucciones o guías de qué podemos hacer para que realmente la verdadera luz del Evangelio, la verdadera luz de Cristo pueda, uno, iluminarnos a nosotros y dos, esta verdadera luz podemos iluminar y brillar. Con esta verdadera luz de Cristo podemos brillar en este mundo. En el versículo 12 decía Pablo, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, dice Pablo, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Aquí Pablo nuevamente, como anteriormente en otro versículo, en el capítulo 1, versículo 12, decía Pablo también que nosotros debemos vivir una vida digna del Evangelio en la ausencia de Pablo o en la presencia de Pablo. No importa eso, lo que importa es la presencia de Dios. Aquí nuevamente también Pablo repite eso a los filipenses, esté con ustedes o no esté con ustedes. Ustedes deben vivir la vida cristiana dignamente. Ustedes deben ocuparse de vuestra salvación con temor y temblor.
Nuestra obediencia no es delante de los hombres. Nuestra obediencia es ante nuestro Rey, Señor y nuestro Creador. Cuando Pablo dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, está diciendo que nosotros somos llamados a practicar la vida cristiana y la vida de nuestra salvación intensamente. No podemos nosotros vivir simplemente diciéndonos que somos cristianos, sino realmente, constantemente debemos crecer en nuestra vida con Cristo y en nuestra vida, que cómo y qué iluminamos y qué mensaje damos a los demás. Pablo dice aquí que un hijo de Dios debe realizar intensivamente la vida de un cristiano. Cuando Pablo habla aquí de ocuparse de la salvación con temor y temblor, no está diciendo Pablo como que nosotros debemos contribuir a nuestra salvación. Nadie, ninguno de nosotros podemos contribuir algo a nuestra salvación. La salvación ha sido y es un regalo. Como decía Pablo en varias ocasiones, no es por obra para que nadie se gloríe, sino es por fe, es mediante del sacrificio que Jesucristo ha realizado. Entonces, cuando Pablo dice aquí, ocupaos de vuestra salvación, no está diciendo contribuir algo a la salvación para ser más salvo, sino como ya somos salvos, vivirlo. Y cuando él dice de temor y temblor, no está diciendo de tener miedo o terror a Dios, de ninguna manera. Hasta el apóstol Juan decía, el perfecto amor echa fuera todo temor. Entonces, cuando Pablo habla aquí de vivir intensamente la vida cristiana en temor y temblor, está diciendo de tener un trato respetuoso a nuestro Dios, de tener un trato dignificante a nuestro Dios, donde nosotros realmente podemos establecer y manifestar y brillar, iluminar en este mundo de que Dios es nuestro Señor, Dios es nuestro Rey. No se refiere Pablo aquí de que debemos tener un trato o oraciones formales para con Dios. De ninguna manera necesitamos cumplir algún formalismo o ritos, pero sí debemos tener un trato dignificante para con Dios y un trato respetuoso para con Dios. Debemos nosotros captar quién es nuestro Dios. En Hebreo capítulo 12, versículo 28 dice también el escritor, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Entonces, nuestro trato no puede ser irrespetuoso ante Dios. Yo no comparto, discrepo bastante cuando de repente algunos oran y dicen, hola viejo, tú en el cielo ahí, hola viejo. No está bien eso, yo no comparto eso y pienso que la palabra de Dios no comparte eso. Creo que todos como padres también buscamos eso en nuestros hijos, que ellos también pueden respetarnos y pueden dirigirse a nosotros también con respeto. No de una manera formal necesariamente, pero sí con el debido respeto. Y creo que también entre nosotros debemos tratarnos con el debido respeto. A veces nos manifestamos como muy cuates y muy amigos y está muy bien, pero todo siempre está en un margen de respeto. Cuanto más para con nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo. Amén. Segundo punto, donde Pablo dice, cómo nosotros podemos estar seguros que iluminamos a este mundo con la luz real, con la luz del Evangelio de Cristo. En el versículo 13 dice, Dios es el quien en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Realmente el segundo consejo que Pablo aquí nos da para poder asegurarnos que iluminemos a este mundo con la luz verdadera de Cristo es conocer quién está a nuestro lado, es conocer quién es nuestro aliado, quién es nuestro abogado también, de que este Dios
quien nos anima y nos manda a vivir una vida íntegra, una vida intachable, irreprochable, vivir una vida en santidad, es el mismo Dios que también nos fortalece, produce en nosotros el hacer, el cumplir su voluntad e incluso produce en nosotros de hacer su voluntad, para que toda la honra y toda la gloria sea para Él. Cuando yo obedezco en algo, no puedo tocarme mis hombros y decir, ¡ay, qué bueno soy yo, qué buen cristiano soy yo! De ninguna manera. Siempre debemos reconocer, es Dios quien está trabajando en mí. Algo muy similar ya decía Pablo en el capítulo 1 también, donde él decía, estoy persuadido, estoy muy seguro que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es nuevamente, es Cristo, es el Padre, es el Espíritu Santo que trabaja y obra en nosotros, tanto el hacer como el querer de hacer su buena voluntad. Entonces, el segundo consejo para realmente dar el mensaje correcto y la luz de Cristo, la luz del reino en este mundo, debemos reconocer quién es nuestro aliado, quién está produciendo en nosotros, quién está trabajando en nosotros. Como decía Pablo también en otra ocasión, donde él dice, yo he trabajado mucho para la obra, para la palabra de Dios, para difundir la palabra de Dios. Pero al final dice Pablo, pero no yo he sido, sino la gracia de Dios ha trabajado en mí. Amén. Tercera recomendación de cómo, un mandato de cómo nosotros podemos asegurarnos de tener la luz correcta, de hablar correctamente a este mundo torcido y deformado, de hacer la voluntad de Dios. En el verso 14 dice, haced todo sin murmuración y contiendas. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Entonces, realmente nosotros debemos entender, cuando hay un mandato de Dios, debemos obedecerlo, debemos entenderlo, debemos vivirlo, debemos nosotros creerlo, pero debemos también obedecerlo. Y Pablo dice, sin murmuraciones ni contiendas. No debemos nosotros buscar excusas de no obedecer lo que Dios manda, sino debemos hacerlo con espíritu pronto, con ánimo pronto, con un espíritu humilde ante Dios. Quiero mencionar eso también, es muy interesante esto, cuando Pablo dice, hace todo sin murmuraciones y contiendas. Siempre es en relación con Dios. Ante los hombres y sus palabras, nosotros podemos discrepar. Tenemos la obligación incluso de verificar, como decía la palabra también, cuando escuchaban a Pablo predicar, los de Berea, ellos averiguaban, a ver, ¿es cierto? Asegurándose que realmente sea la palabra de Dios. Y eso también debemos hacer nosotros. No podemos nosotros tragarnos cada píldora que los hombres dicen en sus buenas o malas intenciones, sino nosotros debemos verificar y averiguar. Esa es nuestra responsabilidad para realmente iluminar este mundo con el verdadero mensaje de Cristo y con la luz del reino de Dios. Donde nosotros podemos también discrepar ante los hombres y decir, no, eso no es así, la palabra de Dios dice otra cosa. Porque si nosotros seríamos sometidos a los gustos y disgustos de los hombres, seremos esclavos de los hombres y no de Cristo. Pero evidentemente nosotros somos siervos y esclavos de Dios y de Cristo. Por tanto, nuestra obediencia es a Dios, sin murmuración ni disputas. Ante los hombres podemos y tal vez incluso muchas veces debemos discrepar. Se entiende la diferencia, ¿verdad? Donde nosotros, incluso la palabra dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Nosotros debemos confiar en Dios y en su palabra y ahí obedecer. Lo que los hombres dicen puede ser correcto si lo refleja la palabra, pero si los hombres dicen algo que la palabra no refleja, nunca estaremos obligados en lo que se refiere al reino de Dios, lo que es la vida con Dios, de obedecer.
Y también las leyes humanas, si van en contra de la ley de Dios, también podemos discrepar y podemos realmente decir, no, eso no voy a hacer, tal como Pedro también lo hacía, ¿verdad? Nos recordamos. El cuarto consejo de Pablo, el último consejo de Pablo aquí, para realmente brillar con la luz de Cristo en este mundo. Dice en el versículo 16, asidos de la palabra de vida, donde nosotros realmente estamos aferrados, donde realmente estamos afirmados y firmes en la palabra de Dios, donde nosotros realmente conocemos la palabra de Dios. Ahora, esta palabra que utiliza aquí Pablo, asidos de la palabra de vida, tiene dos connotaciones, dos acepciones. Primero, nosotros para poder brillar en este mundo con el reino de Dios debemos conocer y entender bien la palabra de Cristo, lo que Él nos ha enseñado, lo que las escrituras, las sagradas escrituras nos enseñan. Eso debemos conocer y entender, creer y vivir. Pero una segunda acepción también significa cuando Pablo dice asidos de la palabra de vida, no solamente conocer y entender la palabra de Dios, sino también es proclamar. Y no solamente por proclamar, sino proclamar fielmente y sin falsificación la palabra de Cristo. Realmente proclamar la palabra de Cristo, lo que Él ha enseñado, lo que Él ha dicho y el sentido en el cual Él lo ha enseñado y Él lo haya dicho. Sin distorsionar, sin falsificar. Y eso debemos nosotros proclamar al mundo. De nuevo, no somos limitados en este tiempo donde estamos confinados, donde estamos aquí en cuarentena en nuestras casas. Quédate en tu casa, está muy bien. Cuando Pablo ha estado en la cárcel, ha escrito muchas de las mejores cartas que conocemos y instrucciones cristianas que tenemos. Es desde las cárceles donde él ha estado confinado y preso, ha estado escribiendo cartas para seguir proclamar la palabra de vida. Y eso está asidos de la palabra de vida. Como mismo Pablo decía, predicar el evangelio en tiempo y fuera de tiempo, diestra y siniestra. Amén. Entonces, como comencé, nuestras vidas reflejan sí o sí algo. Nuestras vidas, nuestras acciones hablan. Pero tú y yo podemos escoger y manejar qué mensaje damos a este mundo deformado y torcido. Tú y yo podemos influenciar cuál brillo vamos a mostrar en este mundo, cuál mensaje de vida vamos a dar con nuestro ser. Para brillar la luz del reino de Cristo, debemos entender que debemos ser respetuosos con Dios. Debemos, segundo, conocer a nuestro Dios y que Él está trabajando y obrando en nosotros. 3, que nosotros debemos obedecer a Dios, a su ley, a su palabra, sin murmuración ni disputa. Y 4, debemos inundar nuestras vidas con la palabra de Cristo y luego proclamar la palabra de Cristo. Sean muy bendecidos, vamos a estar orando, vamos a seguir orando en este tiempo por todo lo que está aconteciendo en nuestro alrededor, pero sean muy bendecidos con esta palabra que hemos escuchado en esta tarde y que pueden ustedes también leer en sus Biblias. Y yo les deseo y nos deseo a todos nosotros que nuestra mente, nuestro corazón sea iluminado con la palabra de vida y que también nuestra boca, nuestra lengua sea nutrida con la palabra de vida del reino del Señor Jesucristo. Sean muy bendecidos. Hasta la próxima.